¿Cuál fue el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz? ¿En qué consistió el sacrificio? En que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Eso está escrito en Mateo 27, versículo 45 al 46. ¿Qué ocurrió ahí? Todos los pecados de la humanidad, los tuyos, los pecados tuyos, los míos, lo que tú vas a cometer hasta que te mueras, fueron cargados en Cristo. Porque tú, al igual que yo, vamos a ser pecadores hasta nuestra muerte. Jamás el ser humano podrá lograr la sublimación moral, que llegue a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante, nunca más de en adelante, nunca más cometa pecados, que llegue a ser igual a Dios en lo moral. Eso jamás le va a ocurrir a ningún ser humano. Y la religión dice que sí, pero la palabra de Dios dice que no. Y los pastores evangélicos dicen que sí, que se puede dejar de pecar. Y la palabra de Dios dice que no se puede dejar de pecar. Se puede dejar de pecar, sí, en un porcentaje importante, una cantidad importante, pero que llegue a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante nunca más peque, que de ahí en adelante nunca más cometa pecado. Olvídate de eso, porque eso jamás le va a pasar a ningún ser humano. Entonces, la religión es una fuerza de rol, una fuerza de engaño, que arrastra a la gente engañada al infierno. Gente que quiere irse al cielo por sus méritos personales. Pero cuando el ser humano pecó, dejando de ser niño inocente, perdiendo la inocencia de un niño, porque el Señor dice, de los tales es el reino de los cielos, Mateo 19:14. Porque de los tales, de los pequeñitos inocentes, porque ellos están inimputables, porque son inocentes, no saben lo que hacen, no tienen la conciencia trabajando a plenitud, no tienen el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Por eso están inimputables. Al morirse se van al cielo, los niñitos pequeñitos, pequeños. Pero si tú dejaste o perdiste la inocencia de un niño, como la perdió Adán y Eva, quedaron vulnerables a la condena Adán y Eva. Cuando Eva comió, no sucedió nada. Miren, dice Génesis 3:6, y vio la mujer, Eva, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Codició Eva. Pero donde no hay ley, donde Dios no le había dicho a Eva, no codiciarás, no mentirás, donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Romanos 5:13. Entonces, al no haberle dado mandamiento Dios a Eva, ¿cómo se podía inculpar a Eva de ser una transgresora a un mandamiento que Dios no le había dado? Dios no le había mandado a Eva no mentir, no codiciar. Entonces, ¿cómo se le podía imputar a Eva un delito de desobedecer un mandamiento que Dios no le había dado? Porque dice Romanos 5:13, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Cómo se va a inculpar a una persona de estar infraccionando un artículo de la ley si la ley no existe? ¿De qué ley tú me estás hablando? ¿De qué ley me estás hablando tú? Hay una ley que dice que si tú viajas al espacio y tomas un ovni, que si te vas a Marte y no te abrochas el cinturón de seguridad, pero ni siquiera hay un ovni. El hombre no ha descubierto el ovni. Ni siquiera el hombre ha llegado a Marte. Me está hablando de una ley que no existe. Si existiera la ley, entonces ahí me podría inculpar a mí de que yo le estoy infringiendo. Pero la ley no existe. No existía de parte de Dios una ley para Eva. Ley de Dios de mandamientos para Eva. Eva, yo te mando, no mientas, no codicies. Dios no le mandó a Eva no mentir, no codiciar. Y cuando Eva mintió y cuando Eva codició, Dios no le podía imputar a Eva que estaba desobedeciendo un mandato que Dios no le había dado a Eva. ¿Me entienden lo que digo? Yo sé que hay gente pentecostal, calvinistas, católicos, que esto no lo van a entender, porque ya tienen en su mente conformada a la liturgia de la religión. Es muy difícil que una persona que ha pasado mucho tiempo asistiendo a la falsa iglesia que está constituida por una serie de denominaciones cristianas, es muy difícil que esa persona pueda arrepentirse para con Dios, que pueda entender la verdad del Evangelio. Yo tengo la esperanza de que me esté oyendo una persona que nunca en su vida haya puesto un pie en ninguna denominación cristiana. Ahí yo tengo esperanza. Hay más probabilidades
porque ya una persona poniendo un pie en una denominación cristiana, ya esa persona tiene mucha liturgia metida aquí en la mente, ya está contaminada con esas falsas enseñanzas de la religión evangélica o católica. Para mí da lo mismo, ser católico, evangélico, para mí la misma mierda con diferente olor. Perdone que sea así tan fuerte mi palabra, pero es la verdad. Entonces, dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió. Eva tomó del fruto, lo arrancó del árbol y lo comió, y el pecado no entró al mundo. Quedó todo igual como estaba antes. No hubo ni una variación. Todo se mantuvo igual. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando comió su marido, cuando comió Adán, ahí sí, porque Adán estaba con ley de parte de Dios. Dios le dio una ordenanza a Adán, no a Eva. Y donde no hay ordenanza de ley, donde no hay mandamiento de parte de Dios para con el hombre, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se podía inculpar a Eva de haber cometido un pecado, porque Dios no le había ordenado nada a Eva. La única ordenanza de parte de Dios era para Adán, no comer del fruto. Y cuando Adán comió del fruto, ahí se configuró un pecado cometido por Adán. Entonces, cuando Adán comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes no conocían, ahora conocieron. Y conocieron que estaban desnudos. Perdieron la inocencia, la perdieron. Quedaron vulnerables a la condena, a la muerte del alma. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a Eva. No. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hombre, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de mí? Así el hombre se encuentra, evadiendo al Creador, no queriendo saber nada del Creador. Los hombres comunes y corrientes, evadiendo la voz que llama. Dios está constantemente llamando al hombre, diciéndole: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego, antes de que os sorprenda la muerte. Pero el hombre está evadiendo la voz de Dios que llama, porque Dios siempre llama al hombre. De alguna u otra manera, Dios está llamando al hombre a tener comunión con él. Pero el hombre no quiere saber nada de Dios, porque está muerto espiritualmente y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos espirituales, como están todos los seres humanos del mundo al dejar la inocencia. Cuando dejan la inocencia, quedan vulnerables a la condena a la muerte. Y como el ser humano es trino, al primer pecado cometido, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, de inmediato. Se aplica sobre el espíritu de inmediato, sobre el cuerpo y sobre el alma. Y lo primero que muere es el espíritu. Y el hombre queda muerto espiritualmente por haber pecado. Entró en un proceso de muerte que para todo ser humano, me incluyo, para Adán también, para todo ser humano, inicia con la muerte del espíritu. El proceso de muerte va a continuar con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Cristo no vino a impedirle al hombre la muerte espiritual, no. Porque todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. Porque todos nosotros morimos espiritualmente. Nacer de nuevo espiritualmente. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bien claro, porque todos nosotros morimos espiritualmente. Todos tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Entonces, Cristo no vino a impedir la muerte espiritual del ser humano. Cristo no vino a impedir la muerte física del ser humano. Ahí están los cementerios. Todos tenemos que morir físicamente. Cristo lo que vino fue a impedir la muerte del alma, que en ningún momento de nuestro existir nos fuese quitada la vida al alma. A eso vino Cristo, y lo logró Cristo en la cruz. Dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero dijo Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. En 2 de Timoteo 1:10 dice: pero manifestada ahora. ¿Qué fue manifestada de parte de Dios? Su gracia, su gratuidad para con nosotros, para que para nosotros sea gratis, que para nosotros la entrada al cielo sea gratis, gracia de parte de Dios. Señor, gracias, porque me lo da gratis, de gracia, gratis, sin mérito nuestro, recibir de gracia, gratuitamente, sin que nosotros paguemos por nuestros pecados. Que aquel que tenga que pagar por los pecados nuestros sea Cristo, para que no tengamos que pagar nosotros por los pecados nuestros, porque un solo pecado que tenga que pagarlo yo me condena mi alma al lago de fuego, a la muerte del alma. Entonces, que no tenga que pagar yo por ningún pecado que yo cometa en mi paso por este mundo. Que para mí la entrada al cielo sea gratis, gratuita. Que la entrada, el valor de la entrada, la pague Cristo. Que sea gratuita la entrada al cielo, gratis. La gracia, la gratuidad viene de parte de Dios. Nuestra fe en la gracia es la que tiene que ser de parte nuestra. Que nosotros le creamos a Dios. Que Dios nos dio la salvación por gracia, gratuita. La parte nuestra es nuestro creer, que creamos. La parte de Dios es su gracia, que nos da la salvación gratuita sin que nosotros tengamos que pagar nosotros. Que el que pague por nuestros pecados sea Cristo, que no paguemos nosotros por nuestros pecados. Entonces, primero dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pena de muerte contra el alma, pena de muerte para el alma por pecar. El alma que pecare, esa morirá. Muerte del alma. Pero en Oseas 13:14 dijo Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Que quede abolida la muerte contra el alma. O sea, que el alma quede impune, que el alma quede inimputable, que el alma quede con inmortalidad, que los pecados que cometa en mi vida, que los pecados que cometa en vida el alma, estando en el cuerpo, no le condenen a la muerte. 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gratuidad, la gracia de parte de Dios para con nosotros, que para nosotros sea gratis. Pero manifestada ahora, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios? Oh muerte, yo seré tu muerte. Que quede abolida la muerte contra el alma. Ahí está, abolida la muerte contra el alma. Cumplió el Señor con lo que dijo. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¿La muerte espiritual? No. ¿La muerte física? Tampoco. La muerte contra el alma. Y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El alma nuestra quedó inmortal mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y así nos salvó de nosotros tener que pagar por nuestros pecados.